Conversamos con el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil. ¿Cómo está, Juan? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, Iván. Oye, está terminando su periodo, ya le quedan unas pocas semanas, ¿no? Así es, hasta el 15 de diciembre. Ah, ya. Le cago. 9:15 ahí en la elección, el discurso y me voy. Suena fácil, pero de aquí al 15 de diciembre faltan todavía algunas semanas. Como por ejemplo, para que conversemos respecto del paro de camioneros, ¿qué le parece la actitud del gobierno en las últimas horas? Bueno, mira, nosotros nos reunimos con los dirigentes de los transportistas después de que ellos se reunieron esa misma mañana con el ministro Mario Marcel. Y ahí se abordaron todos los temas, y uno de ellos es la imposibilidad que ellos plantean de sostener el trabajo a través del aumento permanente de costo del combustible, que no depende de nosotros, que depende de una situación del precio internacional, obviamente. Y de ahí se acordó con el gobierno que eso tuviera una pausa y que tuviera prácticamente cada 90 días ajuste para que los transportistas también pudieran hacer ajuste a sus tarifas durante ese periodo. Y acordaron otras cosas más, y nosotros en ese minuto propusimos también apoyar un acuerdo de esta naturaleza. Sin embargo, la demanda que han hecho los transportistas, que a mí me parecen que son excesivas, de solicitar una disminución de precio de un 30% de los combustibles con el costo que eso significa, por legítima que fueran sus demandas, eso no les permite, digamos, a mi juicio, que el gobierno acceda. Y por otro lado, nosotros hemos defendido con mucha fuerza el Estado de Derecho en la Araucanía, en la zona norte, y en cada vez que ocurren hechos, lo primero que decimos es que el Estado de Derecho está vulnerado y que es obligación del gobierno restituirlo. Y yo creo que en este caso también se está vulnerando el Estado de Derecho cuando tú impides el libre tránsito o el libre abastecimiento o la llegada de los productos especialmente perecibles a su destino, donde estamos viendo que hay productores que están perdiendo sus cosechas y que también se está empezando a producir desabastecimiento. Y eso es interrumpir el Estado de Derecho cuando tú interrumpes, Iván, la carretera. Por lo tanto, yo creo que el gobierno tiene la obligación, en este caso, como también lo tiene en la Araucanía, como también lo tienen los hechos que ocurren en el norte de Chile, especialmente con la migración o migrantes que están desbordados del Estado de Derecho, valga la redundancia, tienen la obligación de aplicar el máximo de la ley. Y por tanto, yo llamo a los transportistas a que depongan este paro en la forma que lo están haciendo. Ellos pueden también generar presión a través de otros mecanismos, y por supuesto nosotros vamos a estar siempre dispuestos a colaborar en una solución, pero de esta forma no. Ya, o sea, es imposible que la CPC apoye la movilización así como está ahora, digamos. No, porque nosotros podemos apoyar las demandas, podemos ofrecernos. De hecho, en una declaración pública que nosotros hicimos el día de ayer temprano, decimos claramente que estamos dispuestos a colaborar en la construcción del acuerdo y también en su condición de garantista, o más que garantista, porque no podemos garantizar nada, simplemente lograr que esos acuerdos terminen en una realidad, partiendo por acciones que muchas veces el gobierno puede prometer y no cumplir, porque el gobierno también depende de lo que ocurra en el poder legislativo, porque hay cosas que son fuerzas de ley. Por lo tanto, el gobierno puede prometer llegar a un acuerdo o comprometerse, pero también pasa porque el Congreso valide y permita una modificación legal para cumplir el acuerdo que pueda llegar el gobierno y los transportistas. Por lo tanto, ahí es donde nosotros decimos, estamos dispuestos, se lo hicimos ver a los dirigentes. Y además hay otra cosa, no todos los dirigentes están de acuerdo en la forma que se está haciendo este paro. Entonces también ahí hay una situación de diferentes opiniones
en diferentes gremios del transporte o en diferentes sectores o agrupaciones gremiales en el transporte. Y además hay otra cosa, porque aquí hay que decir las cosas por su orden. Las grandes empresas tienen contratos permanentes con sus transportistas y que tienen un polinomio de reajustabilidad en función de qué pasa con el dólar, qué pasa con el UF, qué pasa con el petróleo, qué pasa con los insumos como las baterías, los neumáticos, y en función de eso se va reajustando las tarifas. Y bueno, cuando empieza a subir el petróleo en el trimestre, bueno, el último precio del petróleo, el último precio del UF marca la tarifa para los siguientes 90 días. Y después cuando esa tarifa queda fija y baja el petróleo, bueno, al 90 días siguiente se tiende a ajustar. Por lo tanto, hay momentos en que se ajusta la tarifa y el transportista gana, hay momentos que sube la tarifa, el transportista pierde un poco, pero al final todo eso tiende a ser suma cero y se mantiene la estabilidad de los contratos. Y eso es una buena parte del transporte chileno. Y después tú tienes, y se lo dije a los dirigentes en la oficina de la CPC, que los transportistas también tienen mucha fuerza en los momentos en los cuales se realizan los periodos de cosecha. O sea, ¿qué productor de fruta tiene capacidad para negociar su flete? Si tiene la fruta colgando en el árbol, sabe que tiene que ir un packing y del packing tiene que ir un puerto. Y si no va en tanto rato, pierde la fruta. Por lo tanto, el que toma la decisión de precio ahí es más bien el transportista y no el productor. Y es lo mismo que pasa cuando tú estás cosechando trigo o estás cosechando maíz o estás cosechando tus productos en los campos, que necesitan los transportes que vayan al ritmo de las máquinas que cosechan, de que los camiones vayan directamente a los puntos de recepción de las plantas de trigo o de maíz o de cebada o de avena, y por lo tanto ahí también, y se lo dice B, existe el libre juego del mercado, donde ellos también tienen la posibilidad de ajustar sus tarifas. Entonces, esto que efectivamente les puede a algunos afectar, también tienen la posibilidad de ajustar sus precios como lo ha hecho todo el mundo en este proceso inflacionario, que por cierto es dañino, pero es una realidad. Ahora, ya, pero si eso es así, si el poder de negociación, a ver, si con las grandes empresas hay este polinomio de ajuste automático y con los otros, en estos momentos, el poder de negociación está del lado de los camioneros, no se justifica entonces una movilización como esta, ¿no? Bueno, yo creo que se puede buscar soluciones para llegar a atender todas las demandas que los transportistas puedan tener, las que sean justas, porque también hay demandas que me parecen inadecuadas. Pero lo que yo digo es que eso no puede ser en la forma que es. A costa del Estado de Derecho, digamos, claro. Bueno, una cosa es estar con los brazos caídos y tú decides no trabajar, y otra cosa es interrumpir el libre tránsito en las carreteras, hacer bailar a la gente, destruir la fruta en los puntos críticos. Fíjate que aquí en Calera, La Calera, hay fruta que estuvo ya prácticamente 48 horas a 60 horas. Bueno, esos porotos verdes ya no sirven, esas cerezas ya no sirven, esos damascos ya no sirven. Y por lo tanto, no se pueden comercializar o no se pueden exportar. Y si se comercializan a vil precio. Entonces, yo pregunto, ¿por qué tú tienes que pasar por encima del otro para generar una acción? Y eso es burlar el Estado de Derecho, y eso es inaceptable, venga de donde venga, o aunque te critique quien te critique. El Estado de Derecho, Iván, es una cuestión sagrada. Y yo creo que el gobierno que está por aplicarlo, yo escuché al subsecretario Monsalve anoche o ayer en la tarde que dijo que se iba a aplicar. Bueno, si esto se aplica, bueno, también que se aplique en la Araucanía, que también se aplique en el norte y que empecemos a ordenar la casa como corresponde. Lo último sobre este paro de camioneros, ¿hay un problema de conducción? Entonces, por lo que usted dice, ¿se infiere un problema de conducción en este gremio Fuerza del Norte y en la agrupación de Paine, que son las principales movilizadas ahora? Mira, mi impresión es que ellos también tienen una crisis de liderazgo, porque
tú ves que se ha provocado varias cosas. Yo he recibido información formal de renuncias de algunas agrupaciones de alguna región, por ejemplo, que renuncian a una confederación u a otra. Y hay otros, como el caso de Cristian Sandoval, de allá del norte, que no responde a ninguna agrupación nacional y se maneja solo. Entonces, yo creo que aquí y hay una situación basal, para describir las cosas como son, que ha tomado más fuerza a raíz de la situación que se está viviendo. Y por otro lado, también se lo dice ver a los dirigentes. Ellos reclaman que existe el famoso cortacola, que es que hay agrupaciones que toman carga, la adjudican a los transportistas individuales y cobran una comisión. Y yo les hacía ver que cuando nosotros manejábamos en nuestra compañía la operación de importación de cereales, que llegamos a ser uno de los más importantes de Chile, nosotros nos entendíamos con las cooperativas o los sindicatos de transportistas, y ellos se organizaban y perfectamente funcionaban. Entonces yo digo, bueno, ¿dónde está la organización de ellos para también contrarrestar los problemas que significa ir uno a uno, que también se puede agrupar en varios? Entonces yo creo que aquí hay problemas que efectivamente hay que atender, pero también hay que hacer una autocrítica respecto de cómo se están manejando, a juicio mío. Estamos con el presidente de la CPC, Juan Sutil. Juan, aparte del paro de los camioneros, la otra situación en la que usted se ha involucrado con opinión, con mirada respecto al asunto es el tema constituyente, que está prácticamente paralizado y donde empieza a darse un cierto hartazgo, como describe Cristian Barken de Amarillos por Chile, entre la ciudadanía y ya empieza el debate respecto de cómo tiene que seguir adelante y con qué tipo de órgano y todo esto. ¿Cómo ve esto, esta dilación? ¿Usted cree que afecta desde el punto de vista de mantener una cierta incertidumbre o es neutro en ese sentido? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo veo que avanza, porque uno ve la prensa y ve que hay discusiones de un punto a otro y hay propuestas de unos y otros, ¿no? El problema es ir acotando el tema y creo yo que hay avances sustanciales. Lo primero que hay que decir, Iván, es que quienes estuvieron por el rechazo, la centro izquierda por el rechazo, el centro por el rechazo, la centro derecha por el rechazo, se comprometieron a una buena constitución que a Chile efectivamente le hace falta. En eso no hay ninguna duda y estamos todos de acuerdo. Pero no se comprometieron en cómo. Sin embargo, ellos se comprometieron, y así se firmó, en modificar la Constitución para que por 4/7, que es una aspiración que ha habido siempre, especialmente la centroizquierda y la izquierda, se pueda hacer reformas constitucionales y se puedan hacer procesos constitucionales, como ocurrió el 15 de noviembre pasado, que terminó en una Constitución mal planteada y que fue rechazada ampliamente por la mayoría. Entonces yo digo, bien, está avanzando, hay un consenso en que tenemos que tener una Constitución. Estamos todos de acuerdo en eso, o gran parte de la ciudadanía de acuerdo. Segundo, tenemos una reforma constitucional que fue antes hecha del día 4 de septiembre que habilita por 4/7 para llegar a acuerdo. Y para eso se requiere de menos votos para lograr mayoría. Tercero, hay un acuerdo ya suscrito donde hay 12 principios básicos que a mí me parecen adecuados, como que Chile es un país unitario, multicultural, intercultural, es un país democrático, de derechos sociales. Eso ya hay conciencia y concordancia general en esos 12 principios, que puedo nombrar algunos otros, pero dejemos que eso está y la gente, la ciudadanía los conoce. Uh-huh. Y además, Iván, se acordó un mecanismo para revisar que efectivamente esos principios, el órgano que redacte la Constitución pueda entregarlos al propio Congreso en una comisión para que revise que las cosas se hagan correctamente y bien y no desbordada como el proceso anterior. Dicho esto, ¿qué es lo que queda? Concordar, como lo ha planteado
Amarillo o lo ha planteado Chile Vamos, de que sea una comisión de expertos que redacte la Constitución, después se revise en el Congreso y se plebiscite. Y yo digo, bueno, ¿qué tiene de malo eso cuando las mismas personas que eligieron al presidente de la República en la elección eligieron a los diputados y los senadores, y los diputados y los senadores tienen total legitimidad y además por el mandato constitucional tienen la obligación de ejercer el poder legislativo? Entonces, que eso se haga a través de los expertos a mí me parece adecuado. Y hay otras personas que piensan que es mejor darle legitimidad a través de una acción mixta. Y yo me pregunto, ¿la ciudadanía quiere ir nuevamente a la urna? ¿La ciudadanía, ante todos los problemas que tenemos, realmente va a perder legitimidad una propuesta constitucional equilibrada, que una a todos los chilenos, que esté hecha por expertos, que ha sido expertos elegidos por las diferentes fuerzas políticas del Congreso, donde estamos todos representados y sea equilibrado? Entonces yo digo, además, fíjate que la convención anterior, entre los gastos directos e indirectos, se gastó más plata que en la Teletón. Entonces yo digo, bueno, ¿estamos en condiciones de seguir haciendo eso? ¿O es más fácil avanzar rápidamente en un órgano democráticamente elegido a través de su representación democrática que tiene el Congreso y que se elija con propuestas como las que se han hecho de Amarillo, Chile Vamos u otros, porque también hay otros que también han propuesto algo parecido? O bien, bueno, ahí se pone una condición de que para que estén estos 4/7, que yo entiendo que están, tiene que haber un componente de elección nacional, que a mi juicio, y lo dije en los diarios la semana pasada, lo mejor sería que eso fuera la menor cantidad posible por lo oneroso, lo complejo y lo difícil que hace más allá llegar a una conclusión así. Y finalmente, Iván, cuando uno mira las encuestas CADEM y las encuestas de la UDD y otras del fin de semana pasado, y uno ve las preguntas con las diferentes frecuencias, te das cuenta que la ciudadanía lo que quiere mayoritariamente es una nueva constitución, que se haga prontamente, que se despeje esto, que se haga ojalá por un órgano como está planteado por expertos, y como última opción un órgano elegido en forma mixta. Entonces yo digo, bueno, la gente también es concordante con la conversación que se está dando y yo tengo confianza que se va a llegar pronto a acuerdo. La posición del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, esta mañana en Tele 13 Radio. Juan, muchas gracias por la gentileza.